Primero empecé con la mamá, vi que se había despertado, agarré piedra y le estiré y luego le enterré. Luego comencé con los niños también. En cualquier ciudad del mundo, una casa puede guardar secretos, pero en Guaral, Perú, una vivienda recién construida escondía algo que ni los vecinos, ni la familia, ni siquiera la policía imaginaron al principio: el rastro de una desaparición que no tenía sentido. La vivienda de paredes nuevas, levantada con sacrificio en la urbanización Bautista de Guaral, parecía destinada a convertirse en el refugio definitivo de una madre trabajadora y sus dos pequeños hijos. Sin embargo, con los días, ese mismo lugar se transformó en escenario de uno de los crímenes más estremecedores: el feminicidio de María Dominga Pérez Tarifeño y el asesinato de sus dos niños, Cristel y Jordi, de apenas 8 y 4 años. Los tres fueron encontrados enterrados en un pozo de más de 2 metros de profundidad, ocultos bajo tierra, piedras y plástico, dentro de su propia casa. A los tres los cargué y los tiré a la silla. Primero empecé con la mamá, vi que se había despertado, agarré piedra y le estiré y luego le enterré. Luego comencé con los niños también. La historia comenzó como una denuncia por desaparición. La familia de María llevaba días sin verla, ni recibir respuesta de su teléfono. Los mensajes que llegaban desde su número no coincidían con su manera de escribir. Algo no estaba bien. La ausencia prolongada de una mujer dedicada, constante y presente en su rutina laboral encendió alarmas entre quienes la conocían, pero todo apuntaba a un lugar: la casa donde ella convivía desde hace 1 año y medio con Luis Florencio Ordinola Sotomayor, un mototaxista y albañil eventual al que había conocido vendiendo helados. Mi hermana era la que mantenía todo. Mi hermana mantenía todo, el hogar todo era soportable porque ella trabajaba así, vendía sus helados, todo ese negocito se metía y vendía, pero con eso sostenía su hogar. El otro simplemente se agarraba su moto, taxeaba, pero es solo para él. María Dominga Pérez Tarifeño soñaba con una vida tranquila, pero ¿por qué su entorno advertía desde el principio que Luis Ordinola Sotomayor no era quien aparentaba? María, de 38 años, era una mujer de trabajo incansable. Vendía canchita fuera de colegios, helados en verano, productos donde hiciera falta. Con esfuerzo y ayuda ocasional de su familia, había adquirido un terreno y levantado su casa, la misma donde encontraría la muerte. Ella era una aguerrida que decía: yo voy a hacer esto, y lo hacía. Como ha construido su casa y todo, porque es una mujer valiente, esforzada. Luis Ordinola llegó a su vida como un compañero, pero pronto mostró un temperamento marcado por celos, inestabilidad laboral y episodios de agresión. Los vecinos reconocían discusiones constantes. La familia sabía que la relación era turbulenta. En varias ocasiones ella había intentado alejarse. Sin embargo, la convivencia continuó entre rupturas, reconciliaciones y un deterioro emocional cada vez más evidente. La noche del crimen no hubo gritos, no hubo golpes, solo una cena que cambió el destino de 3 vidas para siempre. En los meses previos al crimen, María había tomado una decisión definitiva. Quería terminar la relación. Ella buscaba tranquilidad para ella y sus hijos, pero ese deseo de libertad encendió la mecha de lo que sería un plan macabro. El domingo 2 de noviembre fue la última vez que alguien vio con vida a María y a sus 2 pequeños. Según la investigación, la tragedia comenzó durante la cena. Luis Ordinola había adquirido pastillas para dormir y las disolvió en las tazas donde sirvió el lonche a los 3. A María le colocó 10 pastillas y a cada niño 5 para asegurarse de que ninguno pudiera resistirse. Primero le di a la mamá y ahí nomás aproveché en darle a los niños también. ¿Cuánto de cada taza? A la mamá
lecherías. Y a cada niño leche así. Mientras el efecto de los fármacos avanzaba, él salió a comprar cerveza, bebió solo, tranquilamente, como si se preparara para lo que venía. Minutos más tarde, regresó a la vivienda, subió el volumen de la radio para evitar que los vecinos escucharan ruidos extraños y comenzó a trabajar en el pozo que ya había excavado meses atrás. Aquella fosa, que originalmente sería un silo, era en realidad el centro de un plan construido con tiempo, cálculo y absoluta frialdad. La excavación alcanzó más de 2 metros de profundidad, con herramientas básicas, con paciencia y envuelto en la música que él mismo había puesto a alto volumen. Luis preparó el lugar donde enterraría a quienes decían ser su familia. Cuando el pozo estuvo listo, Luis cargó el cuerpo dormido de María y la arrojó dentro, pero el plan no salió como él imaginó. La mujer despertó en la oscuridad del fondo, confundida, adolorida, tratando de pedir ayuda. Luis respondió lanzándole piedras, una tras otra, hasta dejarla inconsciente. Y la agarré y la empujé. Y ella cayó, se levantó con dolor, gritando, ayúdenme, ayúdenme. Y ahí donde, como ya tenía piedras ahí aproveché y le empecé a tirar. Y ahí donde quedé inconsciente. El nivel de violencia empleado, según la policía y los peritos forenses, evidenció alevosía y una frialdad que revelaba un perfil profundamente perturbador. Y ahí donde decidí ya enterrarla. Ahí donde ya yo agarré la tierra y la enterré. Y también hice eso con los niños. Después vinieron los niños. Al pequeño Jordi de 4 años lo arrojó al pozo. El niño reaccionó intentando levantarse. Luis lo golpeó hasta que dejó de moverse. A la pequeña Cristel de 8 años la estranguló con una prenda de vestir antes de cubrir su cuerpo con tierra y piedras. Los 3 fueron sepultados uno sobre otro, dentro del mismo agujero cavado por sus manos. El niñito yo lo tiré ahí. ¿Ya? Y él se levantó y en una de esas le agarré 2 piedrones, tiré nomás. Y luego así quedó como inconsciente y yo empecé a taparlo. Y a la niña así también, lo mismo. La ahorqué con una prenda, con su prenda. La escena finalizó cuando el agresor cubrió el pozo con tierra, plástico, todo quedó enterrado, todo menos el olor. Y mientras todos buscaban respuestas, Luis Ordinola pasó una semana viviendo con los cuerpos, incluso durmiendo sobre la misma tierra que ocultaba sus crímenes. Durante 7 días, Luis permaneció en la vivienda como si nada hubiera ocurrido. Comía, dormía y se movilizaba por los mismos pasillos donde los cuerpos se descomponían bajo tierra. Para no levantar sospechas, manipuló el celular de María y enviaba mensajes a su familia fingiendo ser ella. En esos mensajes decía que había viajado con sus hijos, que estaba lejos, que pronto firmaría documentos para vender la casa y entregársela a Luis, a quien describía como el supuesto comprador. Incluso insistía en que Erika, la hija mayor de María, acudiera a la vivienda para firmar papeles, lo que habría puesto también su vida en peligro. No sé, que es un desgraciado, que cómo le pudo hacer eso a mi mamá, que él supuestamente quería a mis hermanos. Pero la familia notó inconsistencias, no contestaba llamadas, la forma de escribir era distinta, había frases que María jamás diría. Mientras tanto, en la zona, los vecinos comentaban sobre el olor extraño, penetrante, que salía de la vivienda. Se acercó el hermano a denunciar la desaparición de su hermana y sus 2 menores hijos. Según el reporte del hermano, desde el día domingo o lunes de la semana pasada, de esta semana que pasado, ¿qué está pasando? Aproximadamente.
El hermano de María llegó a la casa exigiendo respuestas. Al enfrentarlo, Luis ya no tuvo salida. Rodeado por familiares y vecinos, terminó por confesar que la mujer y los niños estaban enterrados dentro del inmueble. La policía llegó de inmediato y detuvo al agresor. Los agentes lo obligaron a desenterrar lo que él mismo había escondido, balde tras balde. La tierra comenzó a revelar la verdad. Primero apareció el cuerpo de María, envuelto en plástico, luego el de los niños. El hallazgo confirmó lo peor. Todos habían sido atacados con brutalidad extrema, dopados y enterrados vivos o inconscientes. Los 3 cuerpos se encontraban en avanzado estado de descomposición. El crimen estremeció al país entero. Cargan en hombros a la pequeña Cristel, una pequeña de tan solo 8 añitos. No tenía antecedentes, no tenía denuncias vigentes, pero ¿qué reveló la pericia psicológica sobre Luis Ordinola? ¿Qué rasgos lo ubican dentro de un perfil capaz de actuar con calma incluso después de matar? Aunque Luis Ordinola no tenía antecedentes penales registrados, los peritos y los psicólogos forenses identificaron rasgos claros de personalidad psicótica, ausencia total de arrepentimiento, frialdad emocional y parasitismo económico. Su objetivo aparentemente no solo era eliminar a María por haber decidido dejarlo, sino quedarse con la casa que ella había construido. Para él, la vida de su pareja y la de sus hijos políticos representaban un obstáculo para sus planes. Las autoridades confirmaron que al momento de la intervención, el agresor no mostraba angustia, remordimiento ni sorpresa. Todo estaba dicho, todo estaba hecho y él lo sabía. Me hubiera gustado despedirme de ella o haberle dado un último abrazo. Que aquí voy a estar yo para luchar para que se haga justicia, porque yo sé que si a mí o a uno de mis hermanos nos hubiera pasado esto, ella estaría moviendo mar y tierra por nosotros. El Ministerio de la Mujer condenó el crimen y exigió la pena máxima para Luis Ordinola, quien actualmente enfrenta cargos por feminicidio y doble homicidio calificado. Hoy, aquella vivienda de la urbanización Bautista permanece cargada de silencio. El olor que alertó a los vecinos ya no está, pero el eco del horror que ocultó entre sus paredes no se ha ido. Los juguetes de los niños siguen acumulando polvo. La habitación donde María dormía conserva el desorden de una vida interrumpida abruptamente. Lo que debía ser un hogar se transformó en tumba. La familia de María continúa luchando por justicia, intentando reconstruir su vida tras la pérdida imposible de comprender, porque no solo se trató de un crimen, fue la destrucción completa de un hogar, de una madre, de 2 niños, de una historia que aspiraba a ser distinta. En el Perú, la violencia contra la mujer continúa escalando cifras preocupantes. Según datos del Ministerio de la Mujer, más del 65% de los feminicidios registrados en el país son cometidos por parejas o exparejas de las víctimas.